Buenas tardes. Agradezco al comité organizador de este primer curso nacional de temas selectos en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, auspiciado por la Asociación de Otorrinolaringología del Hospital Juárez de México. El tema que me toca tratar es acerca de los hallazgos en oído y membrana timpánica en las diferentes patologías óticas. Es decir, tratar que de a través de hacer una otoscopia y ver conducto y membrana timpánica, qué es qué es la posible o probable patología que estamos observando. Eh, Antes quisiera dar un pequeño repaso de la anatomía a grandes rasgos del oído. Ustedes pueden ver en pantalla, primero el pabellón, conducto auditivo externo, que es importante recordar que los 2/3 externos es de cartílago y el tercio interno es óseo, y que esto está sellado por la membrana timpánica, y que lateral o medial a la membrana timpánica existe una cavidad en el cual podemos observar la cadena osicular, que está constituida por el martillo, el yunque y el estribo. Es importante comentar aquí que esta cavidad se comunica hacia la nasofaringe, pues, digamos hacia el exterior, a través de este conducto que se denomina trompa de Eustaquio y que va a tener mucha importancia en el tema que vamos a manejar. También, terminando la anatomía, está en el oído interno formado por la cócleo caracol, que nos sirve para la función auditiva, y 3 canales semicirculares que intervienen en el equilibrio. Antes debemos, al hacer una endoscopia, debemos de saber cómo está constituida la membrana timpánica. Esta es una imagen en que ustedes pueden observar la membrana timpánica, que está ahí enumerada con el número 1, el mango del martillo, que es el huesecillo sobre el cual se recarga o se inserta, por decirlo de alguna forma, la membrana timpánica, y en ocasiones con el número 3 se puede observar la articulación yunque-estribo. Pero para el tema que vamos a tratar es importante mencionar que ustedes ven en el número 4 que dice pars tensa de la membrana timpánica. Esa parte de la membrana timpánica está constituida por 3 capas. Una externa, que es la epitelial, a continuación de la piel del conducto auditivo externo. Una media propia, fibrosa, fibras elásticas, y una capa interna, mucosa, que es la continuación de la mucosa que viene revistiendo las vías respiratorias, nariz, nasofaringe, en fin, trompa de Eustaquio. Y con el número 5, la pars flácida. Importante aquí mencionar que esa parte que ustedes ven con el número 5 y que está por arriba de la apófisis corta del martillo carece de capa media, es decir, solamente tiene la capa externa epitelial y la capa interna mucosa. También importante dentro de la anatomía, antes de entrar en materia, es conocer un poco más de la trompa de Eustaquio. Este conducto que nace en la nasofaringe, que tiene una parte fibrocartilaginosa y otra parte ósea que se une al oído medio, a la caja timpánica, y que esta a la vez comunica con el hueso que tenemos atrás del oído, que es la apófisis mastoides y que tiene celdillas neumáticas. Importante, como ustedes ven en la diapositiva de la derecha, que en la parte fibrocartilaginosa inicia en la nasofaringe, en la parte posterior de la nariz, y que patología de la nariz, como pues una rinitis, una rinosinusitis, problemas alérgicos, en los niños problemas de hipertrofia de adenoides, etcétera, influirá sobre la ventilación del oído medio a través de este conducto. Y entrando en materia,
Esta diapositiva que tiene un video, que es más bien es un video, muestra algo que con cierta frecuencia nos es enviado al consultorio por ustedes, por el médico general, que es la presencia de unas placas blanquecinas que tapizan la membrana timpánica y que se nos es enviado a veces con el diagnóstico de otomicosis, o sea, de micosis. No lo es. Estas son unas placas que se denominan de tímpanoesclerosis y que es el resultado de algunos procesos inflamatorios y que hay depósitos calcáreos en esa capa media que generalmente no causan mayor problema. El video también nos sirve para ver cómo funciona la trompa de Eustaquio, es decir, cómo entra el aire de la nasofaringe a la caja timpánica y que en algunos pacientes se puede observar cómo se mueve esa parte de la membrana timpánica, que es la parte posterior superior, a través de una maniobra de Valsalva, que consiste en que uno ocluye la nariz y con boca cerrada tratar de soplar, de meter aire al oído y verán cómo se desplaza esa zona de la membrana timpánica, como ustedes pueden ver aquí, cómo se desplaza. Eso nos está hablando de la permeabilidad de esa trompa de Eustaquio, es decir, está permeable. Si hubiera un proceso obstructivo, inflamatorio, etcétera, esta maniobra no se podrá observar. Ahora, también es importante comentar que no en todos los pacientes, aunque estén sanos, se puede observar tan claramente como ahorita ustedes lo vieron. La otra patología que con frecuencia vemos y que también es tema en algunos momentos de controversia es el cerumen o la otocerosis, o sea, el acúmulo de cerumen en el conducto auditivo externo. Este es producido, es importante en el tercio externo del conducto, es decir, en la parte cartilaginosa, donde hay glándulas sebáceas y ceruminosas y que se acumula con detritus de descamación de la piel del conducto y que en algunas ocasiones forma un verdadero tapón que ocluye el conducto auditivo externo y que el paciente generalmente busca auxilio médico porque hay la sensación de oído tapado. Importante también mencionar que hay una flora normal en ese conducto, como ustedes ven en la parte izquierda de la diapositiva, sobre todo el estafilococo epidermidis, pero que si las condiciones del conducto cambian, como veremos más tarde, si de la piel del conducto, puede presentarse una infección ahí y haber una otitis externa. Eh, en el video ustedes pueden observar un tapón de cerumen que prácticamente ocupa toda el perímetro del conducto y que el paciente acudirá con ustedes o con nosotros por esa sensación de oído tapado. Esto, aunque hay un tema específico sobre el lavado de oídos, generalmente nosotros los especialistas en otorrinolaringología generalmente contamos con un microscopio en el consultorio y con utensilios como son microcucharillas o piquitos que nos permiten delicadamente retirar ese tapón. A veces es tan duro que no es posible, o a veces se multifragmenta o tiene una consistencia semipastosa que con un aspirador también la podemos remover. Y si esto no sucede, habrá que recurrir a un lavado de oídos que no es un procedimiento inocuo, es decir, a veces si el paciente, por ejemplo, ha tenido antecedentes de alguna otitis media y que tuviese una perforación de la membrana timpánica, el hacer un lavado en ese momento arrastraría parte de los detritus y del cerumen hacia el oído medio y entonces provocaría, además de un fuerte dolor, probablemente vértigo, una infección que se traduciría en la presencia de otorrea en los días subsecuentes. Y como les digo, este tema será tratado específicamente por otro ponente en este curso. Eh, Cuando las personas tratan de limpiar el oído, utilizan diferentes objetos. Por ejemplo, hay gente que utiliza un pasador, unas llaves, un palillo, etcétera, y lo que puede ocasionar es la erosión de la piel del
conducto auditivo externo, como pueden ver en el video de la izquierda. Y entonces estas laceraciones que incluso producen sangrado, y recordando que hay una flora bacteriana a ese nivel, pues obviamente puede producir una otitis externa, la cual es muy molesta porque causa una otalgia muy severa. O predisponer, como se ve en el video de la izquierda, aquí a la presencia de hongos, de una otomicosis. Generalmente se sabe que los hongos más frecuentemente encontrados en estos son el Aspergillus, el Níger o la Candida albicans. Esto, las micosis son más frecuentes a veces en pacientes inmunodeprimidos, en diabéticos, en fin, y sobre todo en áreas donde hay una humedad ambiental muy importante. Uno tiene que limpiar ese oído porque generalmente hay costras y sobre las costras se depositan las colonias de hongos. Uno tiene que hacer una limpieza muy exhaustiva, idealmente bajo visión microscópica, limpiar ese conducto, incluso hacer un lavado y colocar en ocasiones crema antimicótica en esas áreas. Realmente hasta el momento, por lo menos en mi experiencia, no existen unas gotas ópticas específicas para la micosis, y los antimicóticos orales realmente no tienen mayor aplicación en este tipo de problemas. Y esto obviamente, además, perdón, los síntomas pueden ser un prurito intenso y la presencia de otorrea a través del conducto auditivo externo. Recordando un poco esa trompa de Eustaquio, cómo está formada, veremos qué puede ocasionar una malfunción de la misma. Por ejemplo, quizás sea un poco más entendible. Un paciente que tiene una rinosinusitis aguda y que viaja, por ejemplo, a Cuernavaca, cuando esto, si no tiene patología de vías respiratorias, y a todos nos ha pasado, que ya tenemos la sensación de oído tapado. Entonces, con que hagamos una valsalva o traguemos o bostecemos, masquemos un chicle, la trompa de usted que se abre y vuelve a la normalidad. Sin embargo, que si existe una patología subyacente, como les decía, una sinusitis aguda, esa trompa de Eustaquio va a estar inflamada y por lo tanto no va a poder hacer el recambio entre los gases del oído medio con los del medio externo. Entonces hay una salida, una extravasación de líquido de suero hacia la caja timpánica, hacia el oído medio. Y lo que ustedes observarán al hacer la otoscopia es un nivel hidroaéreo, que es esto, que la parte gaseosa o el aire estará en la parte superior y el suero, porque es un líquido citrino, estará en la parte inferior. Y generalmente, volviendo al ejemplo, el paciente con este problema catarral severo, por ejemplo, va a Cuernavaca, llega con el oído tapado allá, hasta 1 o 2 días regresa a la Ciudad de México y sigue con el oído tapado, pero además hay un síntoma que es muy característico, que es la egofonía, es decir, el escucharse uno mismo. Si ustedes en este momento ponen su mano sobre su oído, como lo estoy haciendo yo, y hablan en voz alta, escucharán su propia voz dentro de ustedes. Es lo que se llama egofonía. Entonces, lo que tiene uno que hacer es dar tratamiento para el problema de fondo, y si esto no cede, tendremos que hacer una pequeña punción en la parte inferior para evacuar ese suero que está en ese sitio. Por ejemplo, en este video ustedes pueden observar un paciente que reunía esas características y que, vean ustedes, aquí podemos observar, esta es la membrana timpánica, el nivel hidroaéreo y aquí, por ejemplo, el mango del martillo. Ante esto, y si es un paciente adulto, ponemos un poco de anestesia local y podemos hacer la punción y aspirar. Si es un niño y no cede a tratamiento, quizás habrá que hacer una sedación y puncionar ahí. Esa es una patología un poquito más frecuente en el adulto. Pero si este tipo de situaciones se sigue presentando, repitiendo, y esto sí más frecuente en la edad pediátrica, niños con cuadros catarrales o gripales, problemas de adenoiditis o de adenoamigdalitis, que son tratados, pero que la trompa de Eustaquio queda mal funcionando. Entonces,
La situación es que en el oído medio, en lugar de haber solo el trasudado, aparecen células caliciformes en la mucosa del oído medio y estos secretan moco, es decir, ya el líquido se transformó en moco. Y entonces sí, el problema principal va a ser la hipoacusia. Aquí no va a haber dolor porque no es un problema infeccioso, es un problema de un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. Y entonces el moco se acumula dentro del oído medio, generalmente no hay dolor, pero sí hipoacusia. A veces nosotros le preguntamos intencionadamente a los papás del paciente, cuando se trata de un niño, oiga, ¿y su niño es distraído? Sí, fíjese que a veces como que no hace caso a la primera o le aumenta el volumen a la televisión, en fin. Y nos asomamos a la membrana timpánica y vamos a ver aquí una membrana timpánica gruesa, no tengo un video, una membrana timpánica gruesa que está ocupada el oído medio por el moco. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, tenemos el video. Tenemos que ayudar a esa trompa de Eustaquio. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos que colocar un tubo de ventilación, es decir, si la trompa de Eustaquio está tapada, habrá que hacer una contrapuerta, sino abrir un orificio que permita que ese oído se ventile. Entonces lo que hacemos es colocar un tubo de ventilación, como ustedes pueden ver en este video, y que ayudará a que mientras se resuelve el problema de fondo, el moco sea extraído de esa zona y mejore la audición. Obviamente, si se trata de un paciente de edad pediátrica, esto tendrá que ser en quirófano y bajo anestesia general. Si es un paciente adulto, podrá ser en el consultorio bajo anestesia local. La forma de realizar la aplicación de este tubo es el siguiente. Por ejemplo, aquí en el lado izquierdo superior, ustedes verán cómo hacemos con un bisturí específico para esto, para una miringocentesis, el corte sobre la membrana timpánica y aspirar el contenido. En la primera etapa que ustedes recuerdan que mencionamos, que es la serosa, que es suero, con eso basta. Pero cuando ya estamos en la etapa mucosa, que es un moco espeso, filante, difícil de desalojar, habrá que hacer esto y colocar el tubo de ventilación que ya mencionamos anteriormente y que quede en esta forma. Ahí se deja. Generalmente el tubo dura unos 2, 3, hasta 4 meses mientras se resuelve el problema de fondo. El organismo es muy sabio. Cuando esto ya se resolvió, los bordes de la incisión vuelven a sellar y entonces el tubo se expulsa, se extruye, se viene hacia el conducto auditivo externo, entonces uno ya lo retira preferentemente bajo visión microscópica y se retira el tubo y se acaba el problema. ¿Qué pasa si estos cuadros no son atendidos adecuadamente, si no se les coloca un tubo de ventilación, o a veces se coloca un tubo de ventilación y a pesar de ello persiste el problema? Bueno, pues entonces la membrana timpánica pierde su elasticidad, se retrae, se mete lateralmente, se recarga sobre la cadena de huesecillos, se pega a la pared interna del oído medio, entonces va a haber el síntoma principal que en este tipo de patología que se llama otitis media adhesiva, que es la hipoacusia, ¿verdad? Esto, el resolver esto a veces es un reto para nosotros porque el poder sustituir esa membrana deteriorada por una normal, es decir, operar y hacer un injerto no es tan fácil. Y a veces no queda otro remedio si aparece esta imagen y no lo podemos remediar, pues el paciente tendría que usar un audífono para una ayuda auditiva. Ahora, el problema no solamente puede ser funcional, como lo vimos anteriormente la trompa de Eustaquio, sino que la trompa de Eustaquio sea el vehículo a través de una infección de la nasofaringe, llegue a esa infección hacia el oído medio. Y por eso, en este que es la otitis media aguda, generalmente tenemos antecedente de una infección de vías aéreas superiores severa, como ustedes les vamos a mostrar en la imagen en el video, y los gérmenes que habitualmente causan este problema son los mismos que encontramos en la nasofaringitis, a veces en las adenoiditis, que es el neumococo, el hemófilos influenza,
la Moraxella catarrhalis. Es una patología frecuente en el niño y aquí resalto un síntoma que es el síntoma cardinal, la otalgia, es una otalgia severa. Y yo le digo a veces al paciente o a los papás del paciente, haga de cuenta que usted tiene un globo, le conecta a usted una manguera y lo empieza a llenar de agua. Mientras el globo se va distendiendo, como la pus que hay en el oído medio va distendiendo al tímpano, llega un momento que el globo estalla. Bueno, pues lo mismo pasa con la membrana timpánica. Mientras va acumulándose la secreción purulenta, es un dolor muy intensa hasta que truena, hasta que se perfora la membrana timpánica. Y en ese momento, pues ya la otalgia disminuye y mejora la fiebre. Ustedes van a ver aquí en la imagen cómo se ve una membrana timpánica bombada, casi no se observa al martillo, incluso la piel circundante, la parte superior se ve también con hiperemia. Pues esto sí, a diferencia de la que mencionábamos anteriormente de disfunción tubaria, este es un problema básicamente infeccioso. Eh, si estos cuadros se repiten, si el paciente tuvo un problema, se perforó la membrana timpánica, que habitualmente en el primero, incluso en el segundo cuadro, vuelve a cerrar el tímpano, pero si esto persiste, y a veces puede ser que en el primer cuadro de una otitis media aguda y que se perforó la membrana timpánica, puede quedar con una perforación residual, como ustedes ven aquí con el número 1, que incluso se ven placas también de tímpanoesclerosis en el resto de la membrana, que nos está hablando que esto es un problema crónico. En esta diapositiva, es decir, está la perforación, pero no hay datos de infección, es decir, no hay otorrea, la mucosa que tapiza el oído medio se ve bien. Entonces, este paciente realmente lo que manifestará como sintomatología es la hipoacusia, y si en ocasiones hay una infección de vías aéreas superiores, puede presentar otorrea, o, por ejemplo, entra agua contaminada hacia este espacio, entonces puede activarse el problema infeccioso y además de la hipoacusia, presentar otorrea. Toda perforación timpánica debe ser tratada quirúrgicamente. No hay forma de reparar esto de otra forma, no hay medicamento. Tiene uno que tomar un injerto, generalmente usamos un tejido que se llama fascia del músculo temporal, que en la parte supraauricular, eh, al hacer un corte encontramos al músculo temporal y eso lo reviste una capita delgada que nos sirve para sellar esa perforación. O en ocasiones aquí en el trago, en esta parte que hay cartílago, tomamos un pedazo del trago, quitamos su cubierta, que es el pericondrio, o el mismo cartílago junto con el pericondrio nos sirve para sellar la perforación. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, para evitar reinfecciones y para mejorar, si es posible, la baja de audición que ese paciente presenta. Por ejemplo, aquí tenemos un video que van ustedes a observar una membrana timpánica que tiene una perforación. Aquí ustedes ven perdón, que tiene una perforación de los cuadrantes inferiores, pero que el oído se ve seco, es decir, no hay problema de infección activa en ese momento. Aquí ustedes tienen la perforación, que se ve muy bien, el martillo, incluso placas de tímpanoesclerosis, que seguramente este oído o este paciente ha tenido cuadros infecciosos a ese nivel. Entonces, esa es la situación ideal para operar. Oído seco, no hay otorrea y vamos a colocar un injerto. Pero hay otros casos en los cuales el proceso está activo, es decir, ah, ah, van a ver ustedes lo mismo, es decir, observamos aquí una perforación amplia o central amplia de la membrana timpánica, incluso se ve alterado el resto de la membrana, su arquitectura, vemos los bordes de la perforación con hiperemia y que seguramente este paciente tiene presencia de otorrea, además de la hipoacusia. Obviamente, lo ideal es no operar en ese momento, es tratar el problema de fondo, dar antibióticos, controlar la infección y llevarla al estadio del video que ustedes vieron del lado izquierdo y entonces sí pensar en hacer una cirugía. Eh,
Por último, hay otra patología que también tiene que ver con la función de la trompa de Eustaquio, que se llama la presencia de un colesteatoma. ¿Qué es el colesteatoma? Bueno, no es más que la migración de células epiteliales que se encuentran en el conducto auditivo externo y que a través de una perforación de la membrana timpánica penetran hacia el oído medio y entonces ahí se reproducen, ¿ah? Por unas capas de queratina, que algunos incluso le han llamado un queratoma o pseudotumor, pero que tiene además la característica de producir enzimas que destruyen el hueso. Básicamente, primero la cadena osicular, de los cuales el yunque es el más frecuente. Entonces, pacientes que tienen problema de disfunción tubaria pueden tener problema en esta parte, sobre todo en la pars flácida. Recuerden que en la pars flácida solo existen dos capas. Ahí, con esa no adecuada función tubaria, el tímpano se va retrayendo, se va metiendo hacia el oído medio y quedan atrapadas células epiteliales y entonces desarrollan un colesteatoma, que este sí es un problema destructivo por esa situación de lisis que causa en el hueso y que puede aumentar obviamente también la perforación. Por ejemplo, en el lado derecho vemos lo mismo, un oído, pero con mayor actividad infecciosa. Ustedes pueden ver un granuloma hacia el piso, hacia la pared anterior, otro en la parte superior. Esto nos está hablando que además del colesteatoma hay una infección agregada. Esto obviamente requiere de tratamiento médico con antibióticos, de cuidados higiénicos, como al entrar el agua, en fin, que es decir, algo que esté predisponiendo a que el problema se mantenga. Esto de todos modos, de todas, cuando hay un colesteatoma, el tratamiento debe ser quirúrgico. Hay otra patología que también es el colesteatoma, que es un poquito diferente, que yo le he llamado el colesteatoma seco. ¿Por qué? Porque vemos pacientes que tienen la pars tensa íntegra, aquí se ve incluso el mango del martillo, pero que en la pars flácida, por esa situación otra vez de la disfunción tubaria, se va haciendo una pequeña bolsita de retracción, atrapamiento de células epiteliales y la producción de colesteatoma. Este tipo de colesteatoma, como generalmente no duele a menos que haya una infección sobreagregada, la única manifestación generalmente va a ser la hipoacusia. Entonces, aquí estamos obligados, cuando encontramos esta imagen, el hacer una audiometría, porque seguramente el colesteatoma ya penetró al oído medio o incluso llegar hasta la mastoides. Entonces, eso es importante hacer un estudio audiológico, que es una audiometría, y siempre solicitar una tomografía computada, es decir, eso nos dará la extensión del colesteatoma hasta dónde llega y planear la cirugía a realizar, porque esto sí es, como anteriormente lo habíamos comentado, una situación que debe resolverse quirúrgicamente. Y aquí vemos en un paciente lo mismo que estábamos viendo en la diapositiva, que ustedes pueden observar cómo se ve la parte tensa del tímpano casi íntegra y el problema aquí. Abajo de esta costra encontraremos muchas veces destrucción ya de parte de o la parte interna del conducto auditivo externo, la parte ósea, quizás encontremos parte de la cadena de huesecillos, eso no lo dirá la tomografía, pero esto siempre debe llevarse a cirugía. Bueno, esto lo que queremos dejar como mensaje es que en la otoscopía, las imágenes otoscópicas nos pueden orientar si es un problema de disfunción tubaria transitorio que puede resolverse con tratamiento, que a veces hay que hacer una miringocentesis, que en ocasiones cuando es moco habrá que aplicar un tubo de ventilación o también cuando es un problema infeccioso mayor y que se presenta un colesteatoma, pues tendremos que llegar a la cirugía. No hablaremos mucho sobre lo de la autocerosis porque hay un tema específico de esto, de cómo hacer los lavados de la membrana del conducto auditivo externo para no dañar la membrana timpánica. Y por último, pues no me queda de darle las gracias por su atención. Gracias.